¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Hoy día te traigo la segunda parte de aquel video que se llamaba cantidad de múltiplos. Todo esto pertenece al tema de la divisibilidad. El problema que te presento hoy día es un problema clásico que lo vas a encontrar en cualquier lugar, en los libros aritméticos, en la academia o en un examen de admisión, así como lo tomó esta vez la UNI en el 95.1. Te voy a enseñar cómo se resuelve este tipo de problemas que hacen trabajar un poquito más. En primer lugar, cuando el problema te habla sobre dos múltiplos, porque me habla aquí de los múltiplos de 3 y de los múltiplos de 7, entonces es necesario recurrir a un gráfico de conjuntos, como el siguiente, mira. El gráfico que tenemos que usar es el que está ahí. Y con esto nada más hay que hacer los cálculos. Por ejemplo, vamos a obtener cuántos números hay aquí, en esta zona del centro. Tú tienes que usar tu imaginación de que en este rectángulo, dentro del rectángulo, van a estar todos los números naturales del 1 hasta el 504, porque así me dice el enunciado. Va a haber algunos de ellos que van a tener que ubicarse en esta zona. Según los conjuntos y según el razonamiento elemental, todo número que se encuentre aquí debe ser múltiplo de 3 y múltiplo de 7 a la vez. Por ejemplo, ¿qué número cumple eso que tú conoces? El 21. El 21 es uno de los múltiplos de 3 y también es un número que es múltiplo de 7. Él estaría aquí. Otro que cumple, por ejemplo, es el 42. También es múltiplo de 3 y múltiplo de 7. Debo averiguar cuántos así como ellos hay aquí, en esta región. Lo que tú vas a hacer, vas a decir, los que se encuentran en esta zona del medio deben ser de esta forma, de la forma 21K, así. ¿De dónde sacó el 21? Realmente esto que pongo aquí, ¿sabes de dónde proviene? Proviene del mínimo común múltiplo del 3 y del 7. Si tú sacas el mínimo común de ellos, te va a salir 21. Eso es lo que vas a colocar aquí. ¿Ya? Entonces, trabajas con esta expresión y vas a hacer lo siguiente. Tú dices, tú te imaginas que ese es un número que se encuentra aquí. Y por el hecho de encontrarse ahí, debe estar, como todos los que están dentro del rectángulo, debe estar entre 1 y 504. Esto, ¿cómo se hace aquí? ¿Cómo se procedía? Yo te lo había explicado en el primer video referente a este asunto. Para resolver, divido a todos ellos entre 21, como estás viendo ahí. Entonces aquí va a salir 1 entre 21. Más o menos eso va a dar algo así, 0 y algo. No interesa la precisión acá, porque los valores que toma acá deben de ser números naturales, ¿ya? Para que pueda originar a esos múltiplos que se encuentran ahí. Entonces, aquí se va el 21, va a quedar K nada más, y aquí, en el lado derecho, esa división te va a dar 24. Entonces, como te he dicho que K toma valores naturales, K puede tomar desde 1, 2, 3, hasta el 24. Acá sin necesidad de fórmula, tú ves que del 1 al 24 debe haber 24 valores, ¿no? Que cuando tú reemplaces aquí, te van
te va a empezar a originar los números que estarían ahí. Por ejemplo, si k vale 1, reemplaza 21 por 1 me da 21. Si k fuera 2, 21 por 2 me da 42. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos voy a obtener? Tantos como valores tenga de k, ¿no? Entonces yo tendré 24 números aquí. Quiere decir que los números, la cantidad de múltiplos que se encuentran aquí son 24 números habrá ahí. ¿Qué parte te están preguntando a ti? Te dicen los que no son múltiplos de 3 ni de 7. Esos estarían acá afuera, ¿ya? Entonces hay que averiguar cuántos hay. Y lo voy a hacer así. Bueno, ya tengo cuántos hay al centro. Ahora voy a calcular cuántos hay en todo el círculo. Como tú puedes ver, en todo este círculo, los que se encuentran ahí son múltiplos de 3. Y entonces serían de la forma 3k. Lo que voy a analizar entonces es el círculo de la izquierda. Procedo igual. Yo digo, todos los que están acá deben de estar entre 1 al 504. En ese intervalo deben de estar. Y eso lo expreso aquí. Todos esos múltiplos que busco deben estar entre 1 y 504. Procedo igual que siempre. En este caso a todos divido entre 3. 1 entre 3 aproximadamente te va a dar así en decimales. Esto entre 3, se va el 3 y queda acá nada más. Y 504 entre 3 te va a dar 168. ¿Así? Por lo tanto, de aquí observamos que los valores de k van a ser del 1 hasta el 168. No te olvides que se toman los valores naturales que se encuentran aquí. Ellos son los únicos. Igual que en el caso anterior, es evidente que aquí te van a salir 168 valores de k, que te va a originar 168 números que se encontrarían aquí en este círculo. Entonces, eso lo indicamos acá. Aquí en el círculo habrá 168 números, en el círculo de la izquierda. Por lo tanto, como acá hay 24 ya, aquí habrán los que faltan. Habrá 144 números. En total ahí están los 168, ¿no? Entonces ya estamos completando. Solamente falta calcular lo que hay a la derecha. Vamos a hacer ese cálculo por allá, ¿ya? Gracias. Entonces, en este círculo de la derecha, todos los que se encuentran aquí tienen esta forma. Así es la forma de los múltiplos de 7. Igual que en los casos anteriores, digo, todo número que está ahí necesariamente está en este intervalo. Procedo igual que los casos anteriores, a todos divido entre 7. Y entonces va a salir, acá más o menos sale 0,1, acá se van los 7. Y aquí va a salir 72. Entonces tú sabes que los números naturales, si tú revisas la recta numérica, los números naturales que se encuentran en este intervalo serían el 1, el 2, el 3, hasta el 72. Tú sabes que acá hay 72 valores de k, que cuando yo reemplace aquí, me va a dar 72 números, que son múltiplos de 7. Si tú quieres, te puedes deleitar hallándolos, ¿no? Por ejemplo, si k fuera 1, multiplica acá, 7 por 1 me da 7. Y el 7, tú sabes que es un número que se encuentra aquí, porque es un múltiplo de 7. ¿Está bien? Por ejemplo, si k fuera 2, reemplazas 7 por 2, sería 14, y el 14 también es un número que se encuentra aquí. Y así puedes hallar todos los que quieras. ¿Cuántos vas a obtener? Vas a obtener
72 números ahí. Por lo tanto, en esta zona habrá 72 números. Como aquí ya hay 24, acá estarán los restantes. Lo que falta para 72 son 48 números habrá aquí. Listo, y ya está casi todo terminado. Finalmente, y para terminar, se hace lo siguiente. Tú tienes que imaginarte que estás observando ahí a los números. Acá hay una cantidad, más las de acá van 168 números. Y 168 números, a ver, vamos a sumarlo ya. 144 números, más 24, más 48. ¿Cuánto da todo eso? 16 va una, 11 va una, hay 216 números en total que deben encontrarse ahí. Los que te piden son los que están afuera. Si acá hay 216 números, ¿cuánto me falta para 504? Falta, y hay que hacer una resta nada más. El total de números menos los que estamos observando en los círculos, ¿no? Hacemos esa resta, acá me da 8, acá me da 8 y acá me da 2. Quiere decir que aquí afuera debe haber 288 números, que no son múltiplos de 3 ni son múltiplos de 7. Y la respuesta es la que está allá, mira la B. Nada más marca esa y ya está. ¿Ya? Estas cositas vienen en examen de admisión y tú lo tienes que saber. No es nada del otro mundo, como puedes ver. ¿Listo, mis amigos? Y acá me voy despidiendo ya. Nada más te traje este cariño en este anochecer. Y antes de irme quiero enviar saludos para mi excelente amiga de Morelos, en México. Saludos para ti, mi amiga Lucía Martínez, con todo cariño desde aquí, desde Lima, Perú. Nada más, mis amigos, ya sabes que estoy saliendo en las redes sociales para que todo el mundo vaya aprendiendo. Y no te olvides que en YouTube, para que tú me encuentres, si tú entras por Pit, un animal, me vas a encontrar rapidito, porque está ahí en el buscador, está instantáneo. Pero el nombre de mi canal lo he cambiado y ahora se llama así, un animal. Sí. Yo quisiera que me busques así mejor, para que el buscador se acostumbre a que todos estén poniendo un animal ahí. ¿Ya? Si tú colocas así, va a salir el nombre de mi canal, va a salir, pero más abajo, ¿ya? Pero entra por ahí, hazme ese servicio, ayúdame, y yo te seguiré ayudando, ¿ya? Nada más, mis amigos, y otra cosita, mira, dale like a mis videos, un ratito, tómate, mira cuántos videos nos les he dado like. Dale pues, para que Diosita no te castigue, ¿ya? Dale like, hay bastantes videos, seguro que no lo has hecho. Ya tú sabes que es una belleza lo que te presento, y creo que me lo merezco, ¿ya? No te olvides entonces, me voy, hasta la próxima, chao.